Ok, entonces aquí ya estamos dentro de la SEC, ¿no? Sí ven todos que estamos dentro de la SEC. Y aquí vemos Sí, que tenemos la base de datos Edgar. Así se llama esta base de datos. Ajá. Entonces vamos a poner aquí en este buscador, vamos a poner Pfizer, por ejemplo, ¿no? Y vamos a poner aquí en Search. En esta pantalla vamos a seleccionar aquí a Pfizer Inc., ¿no? A la primera, a la que sale hasta arriba. Le picamos. Y en esta pantalla vamos a irnos aquí donde dice Get Insider Transaction for this issuer, ¿ok? Le picamos aquí y entonces aquí estamos viendo todos los que forman parte del equipo directivo de Pfizer. ¿Saben cómo se llama el CEO de Pfizer? Bueno, se llama Albert Bourla y aquí está. Está en esta línea de aquí. Ahí, en esta línea de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos a Malik Amir, que la verdad no lo conozco, pero es el Executive Vice President. Luego aquí tenemos a otro que es también Executive Vice President. Aquí tenemos el Senior Vice President, tenemos algunos directores, etcétera, ¿no? Pero el CEO, y del cual se habla en la noticia que vendió supuestamente el 60% de sus acciones, se llama Albert Bourla, y aquí está. Entonces vamos a picarle a su nombre. Ajá. Y aquí vamos a buscar hace un año, que fue más o menos hace un año que vendió todas sus acciones según la noticia. Y aquí estamos, ¿no? El 11 de septiembre de 2020. ¿Cómo leemos esta tabla? Bueno, aquí hasta arriba dice acquisition or disposition. A o D, ¿no? Es decir, adquirió acciones o dispuso de acciones, compró o vendió acciones. Cuando vemos una A es que significa que compró o que adquirió. Y cuando vemos una D es que dispuso de las acciones para venderlas, etcétera, ¿no? Y luego aquí vemos, por ejemplo, aquí transaction type, ¿no? ¿Cuál fue el tipo de transacción? Hay ciertas transacciones, por ejemplo aquí, que adquirió acciones como un premio de la empresa. Ajá, y aquí vemos Phantom Stock Units. ¿Qué significan los Phantom Stock Units? Estas Phantom Stocks o acciones fantasma son acciones que la misma empresa Pfizer le otorgó al CEO Albert Bourla, pero no le otorgó acciones como tal. Le otorgó solamente los derechos que tienen las acciones. No sé si recuerdan que vimos que las acciones tienen derechos corporativos y derechos patrimoniales. Y eso es lo que Albert Bourla, por ejemplo, aquí en todas estas transacciones, estuvo adquiriendo con acciones fantasma. No está teniendo mayor participación en el capital social de la empresa, pero sí está teniendo mayor participación, por ejemplo, en las asambleas de accionistas, está obteniendo dividendos, etcétera. Y eso se consigue con phantom stocks, con acciones fantasma. Pero bueno, regresando a la parte de cuando vendió sus acciones, cuando anunciaron a su vacuna, que fue el 9 de septiembre de 2020. Entonces aquí vemos que el tipo de transacción fue una disposición número uno, ajá, y además que el tipo de transacción fue una venta, ¿no? Sale, aquí dice, venta. Y aquí dice cuántas acciones vendió esta persona. Vendió 132.508 acciones. Y aquí también nos dice con cuántas se quedó después de su transacción, 78.273 acciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si nos metemos a ver la forma? Porque aquí dice form, ¿no? Que es el documento que estas personas tienen que entregarle al SEC cuando hacen este tipo de transacciones. Entonces, ¿qué les parece si vamos a meternos a esta forma, a ver cómo la hizo, ¿no? Y le vamos a picar ahí en el 4 y luego aquí nos vamos a en donde dice document, doc4.html. Ajá, le vamos a picar ahí. Y ahora ya tenemos aquí la forma que Albert Burla, aquí está su nombre, le entregó a la SEC por haber vendido esas acciones. Entonces aquí vemos la fecha, ¿no? Y aquí dice la posición que tiene Albert Burla en Pfizer. Ajá, aquí Pfizer Inc. Chairman and CEO, ¿no? Aquí dice que es el CEO de Pfizer. Y luego aquí dice que lo que él estuvo vendiendo fue un stock, un common stock, ¿no? Si recuerdan, vimos que hay phantom stocks. Bueno, esas nada más le otorgan derechos. Cuando Albert Burla recibe esas acciones fantasma, nada más le van a otorgar derechos. En este caso ya son acciones pues normales como tal, ¿no? Common stock, acciones comunes. Y aquí dice cuál fue el día de la transacción, el 11 de septiembre de 2020. Y aquí dice Transaction Code, ¿no? S de sale. Aquí dice código S, ¿no? Que vendió acciones. ¿Cuántas vendió? 132.508 acciones. Ajá. Adquisición o disposición. Hubo una disposición porque vendió. Y a precio de $41.94, el cual fue un precio excelente para el precio al que estaban cotizando por esas fechas. Ajá. Imagínense, cuando anunciaron la vacuna de Pfizer, pues obviamente fue una notición y todo el mundo quiso invertir porque sabían que iban a vender muchas vacunas a largo plazo, ¿no? Y aquí dice cantidad de acciones que tenía. Hay un micrófono abierto, si lo pueden apagar, por favor.
Aquí dice número 5, cantidad de acciones que tuvo Albert Burla al final bueno, después de haber vendido. Entonces, ¿qué les parece si abrimos aquí la calculadora y vamos a ver si realmente es el 62% de acciones que vendió? Entonces ahí dice que vendió 132.508 acciones, ¿no? Pero dice que después tuvo nada más 78.273. Entonces hay que sumar estos dos números, 78.273. Entonces, en total, él tenía antes de vender 210.781. Y ahora lo que hay que hacer es dividir 132.508, que fueron las acciones que vendió, entre el total de acciones que tenía, 210.781, por 100, ¿no? Para sacarlo en porcentaje. Entonces, efectivamente, este señor lo que hizo cuando se anunció la vacuna fue que vendió más del 62, casi el 63% de sus acciones. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos hay que estarlos viendo. Si nos interesa mucho invertir en una acción, hay que estar monitoreando estos datos. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir si realmente el precio al que estamos comprando la acción es barata o cara. Ajá. Entonces, esto quería que lo conocieran. Creo que es un buen dato que no muchos inversionistas toman en cuenta, pero que es un buen dato, ¿no? Entonces, vamos a seguir aquí con la presentación. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Va, gracias. Entonces, continuando con el tema de innovación disruptiva, aquí les puse un ejemplo de una empresa que se llama Bionano Genomics. Y este era el gráfico de la empresa. Se ve muy pequeño, pero aquí el 20 de diciembre, déjenme sacar la plumita, aquí está. Entonces, aquí estamos en una fecha de 20 de diciembre. Si ustedes hubieran invertido en estas acciones el 20 de diciembre, que estaban aproximadamente a $1, ajá, y ustedes hubieran invertido el 20 de diciembre y hubieran vendido a finales de febrero, las acciones ya no estaban a $1, estaban a $14. Imagínense la ganancia que le dio a sus accionistas esta subida espectacular. O sea, fue una ganancia muy, muy que no sucede en todo el tiempo, ¿no? ¿Y por qué las acciones de BNGO subieron tanto? Bueno, aquí les puse una noticia que salió el 22 de enero. Eso fue más o menos por aquí, más o menos por estas fechas. Sin embargo, esta noticia ya había salido, ¿no? Y dice, ¿por qué las acciones de Bionano Genomics tienen un enorme potencial? Y les puse un pequeño extracto del artículo que dice, el producto estrella de esta empresa, que se llama Saphir, se puede utilizar para analizar el material genético o genoma de tumores cancerosos y detectar variaciones estructurales que pueden causar muchas enfermedades y afecciones, incluidos cánceres, trastornos del desarrollo y enfermedades genéticas. Saphir ha descubierto variantes estructurales en los genomas que pueden aumentar la probabilidad de que algunas personas que contraen el nuevo coronavirus se enfermen gravemente. O sea que no nada más iba a apuntar al mercado del cáncer, ¿no? Que de hecho es el mercado más grande al cual el sector de farmacia siempre le está invirtiendo dinero para desarrollar nuevos medicamentos, nuevos descubrimientos en torno al cáncer. No nada más iba a apuntar al cáncer, sino al coronavirus, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que la acción creció tanto. Ajá, y eso es a lo que nos referimos con innovación disruptiva. Y aquí yo les doy un consejo que aprendí al comprar acciones a este precio, ¿no? Yo les dije que yo ya había sido, pues ahora sí que culpable del FOMO. Y yo fui culpable del FOMO porque yo compré en este precio, aquí, o sea, casi en máximos históricos, ¿no? Sin embargo, lo que yo no sabía en ese entonces cuando compré estas acciones era que cuando hay empresas como estas que son, que todavía no generan ganancia, ajá, que son especulativas, hay empresas que son especulativas porque todavía no generan ganancia. Y cuando las acciones de estas empresas tienen un precio tan alto, ¿qué es lo que van a hacer estas empresas? Van a aprovechar ese precio tan alto para sacar al mercado más acciones. Ajá. ¿Y qué pasa? Yo les quiero preguntar, a ver quién me quiere contestar. ¿Qué pasa cuando una empresa eh, va a sacar más acciones al mercado? se evalúan, ¿no? Porque, o sea, vale lo mismo la empresa, pero con más acciones, ¿no? ¿Se evalúan? No, 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 o sea, valen menos cada una de las acciones. Es exactamente. Va a valer menos, o sea, se están diluyendo. Allá hay una dilución, así se le llama una dilución de acciones. ¿De acuerdo? Eso es porque, ¿qué hizo Bionano Genomics en este punto? Que yo no tenía ni idea cuando era un inversionista novato en este entonces. Yo no sabía que eso sucedía. Y por eso les digo, cuando ustedes se equivoquen, no se preocupen. O sea, todo forma parte del proceso, ¿no? Preocúpense cuando se equivoquen y no se esfuercen por aprender qué fue lo que hicieron mal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo aprendí cuando compré acciones aquí, ahorita están a $5, $6 más o menos las acciones de BNGO. Entonces, BNGO lo que hizo fue aprovechar esos precios altísimos de acciones,
y sacó más acciones a la venta. Y eso disminuyó el valor de cada acción. Y bueno, pues ya la historia es esta, ¿no? ¿De acuerdo? Pero hay que buscar siempre qué empresas pueden tener una innovación disruptiva. Estar al pendiente de este tipo de empresas que pueden sacar este tipo de productos que son realmente innovadores y que nos pueden hacer ganar mucho dinero, ¿no? Sin embargo, también recuerden que cuando invierten en una empresa que es especulativa, tengan en consideración que podrían perder también todo su dinero, porque finalmente es especulativa, ¿no? Entonces yo no les recomiendo invertir en dinero en acciones que no generan, en empresas que no generan rendimientos, a menos que estén dispuestas a perder todo su dinero. Y ahora vamos a hablar de los ciclos económicos. Son bien importantes de entender porque la economía y el mercado accionario va a reaccionar directamente por el ciclo económico. Entonces tenemos aquí tres diferentes estados del ciclo económico. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en este eje de las ordenadas, tenemos el crecimiento económico. Cuando estamos por encima del eje de las abscisas, ajá, vamos a tener un crecimiento positivo. Y cuando estamos por debajo, pues un crecimiento negativo, ¿no? Entonces tenemos primero una parte que es la recuperación. Y en esta parte de recuperación, fíjense bien cómo es el crecimiento económico. Pues es bien importante, es creciente, ¿no? Hay mucho crecimiento económico. ¿Y qué pasa? Ajá, aquí en rojo les puse la presión inflacionista y de tasas de interés. Recuerdan que vimos en el módulo uno que las tasas de interés y la inflación tienen una relación inversa con la bolsa. Bueno, eso ya se los expliqué en diferentes ocasiones. Si alguien sigue teniendo duda con eso, por favor, pregúntenme. Pero lo que pasa ahí es que hay mucho crecimiento económico porque el gobierno, el Banco Central del gobierno de X país, vamos a decir de Estados Unidos, pues va a tener que adoptar una una política económica de expansión, expansionista. Eso significa que tiene que mantener las tasas de interés bajas. La inflación va a ser baja también. Ajá. Entonces va a haber mucho crecimiento económico. Después vamos a llegar a un clímax de crecimiento económico para después vernos en la fase de la expansión. Ajá. Después de la recuperación estamos en una fase de expansión. ¿De acuerdo? Y es lo que está pasando justo en este momento. Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque estamos viendo que ya empieza a haber presión inflacionista, que es lo que les he estado platicando de lo que ha estado haciendo la Fed en Estados Unidos. Ha estado imprimiendo muchos billetes, por lo tanto eso va a causar una presión inflacionista en los próximos meses y en los próximos años. ¿De acuerdo? Una vez que ya pasamos el clímax del crecimiento económico, vamos a empezar a ver un decaimiento en el crecimiento económico. Sin embargo, aún hay crecimiento. Ya no tan acelerado como en la fase de recuperación, pero aún hay crecimiento económico. Todavía es positivo. Sin embargo, a medida que disminuye el crecimiento económico, el Banco Central se ve obligado a aumentar las tasas de interés gracias a la presión inflacionista. ¿Cómo controlas la inflación? Aumentando las tasas de interés para que deje de haber dinero en circulación. Es por eso que hay un aumento aquí en la línea roja, ¿no? Finalmente tenemos lo que es la crisis económica o la contracción. En esta parte de contracción hay decrecimiento económico, que es lo que sucede en las crisis económicas. ¿De acuerdo? Y es cuando la presión inflacionista y las tasas de interés están en su máximo. Y después, cuando ya pasamos la parte de contracción, el Banco Central de Estados Unidos tiene que adoptar otra vez una política económica expansiva. Y es así como se van repitiendo los ciclos económicos. ¿De acuerdo? ¿En dónde estaríamos nosotros, por ejemplo? Yo me imagino que nosotros estaríamos en este punto. Es una opinión personal. Yo creo que estamos en ese punto. Pero bueno, hay analistas que dicen otras cosas, o sea, todo depende de, otra vez, de qué interpretación le des tú con tu sesgo como inversionista, ¿no? Y dentro de este ciclo económico también tenemos otras fases. Y empezamos con esta que es la fase inicial en la parte de la recuperación, ¿no? ¿Cuáles son las características de la fase inicial del ciclo? Tenemos recuperación y mucho crecimiento, duración aproximadamente de un año, actividad económica creciente, ¿no? ¿Qué es lo que vimos para recuperar los empleos perdidos por el COVID? El dinero que no se estuvo gastando porque hubo un encierro de varios meses, ¿no? Bueno, pues hay mucho crecimiento económico cuando pasamos por esa contracción. En el caso del COVID, la contracción fue mucho más rápida, ¿no? Por lo tanto, todos los ciclos económicos se comportan igual, pero todos son diferentes. Eso ténganlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? No hay un ciclo económico igual, pero los comportamientos siempre son iguales. Ajá, por eso es que hay que entenderlos. La actividad económica crece y los beneficios crecen. En esta parte, cuando la tasa de interés es cercana a cero, las acciones pueden ir con el banco y pedir prestado dinero con mayor facilidad, ¿no?
no tienen que pagar dinero extra por pedir un préstamo. Y es por eso que se dice una política económica expansiva. Ajá. Después tenemos la fase media del ciclo. En esta fase también tenemos crecimiento económico, sin embargo llegamos a un clímax del crecimiento. Esta parte tiene una duración de 3 a 5 años, ¿no? En general, aproximadamente. Vemos un equilibrio en el mercado. ¿Por qué? Porque la demanda se equilibra con la oferta, ¿de acuerdo? Es por eso que vemos aquí un máximo, un equilibrio, ¿no? Pico de crecimiento. Y eso para la fase media del ciclo. Continuamos con la fase tardía del ciclo. En esta parte ya hay un crecimiento económico muy moderado, ajá, muy pequeño. Hay una política monetaria más severa, ¿no? Lo vemos con la línea roja, en donde las tasas de interés tienen que aumentar y la inflación también aumenta. Los inventarios en este caso crecen, las ventas disminuyen, es decir, ya no estamos en este equilibrio en el mercado. Ahora pasamos a un exceso de oferta y una pérdida en la demanda, ¿no? Las ventas van a disminuir en este punto. El crecimiento en las empresas se va a ver mermado. Ajá. Finalmente, tenemos la última fase del ciclo, que es la crisis. ¿De acuerdo? En esta parte está bien curiosa y vamos a verlo con el ejemplo del COVID. Aquí hay contracción económica, pérdidas de empleo, ¿no? Los beneficios disminuyen. A mucha presión inflacionista, tenemos que cortar los beneficios, ¿no? Diría el Banco Central. Ausencia de beneficios empresariales, caen mercados bursátiles, menos de un año de duración. Y si pudiéramos nosotros, déjenme poner aquí otro color. Vamos a ponerle morado, ¿no? Por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, lo que pasó con el crecimiento económico en el caso del COVID. Bueno, pues quizás nosotros veníamos así creciendo, nos íbamos recuperando de la crisis de 2008, que fue la última crisis antes del COVID. Íbamos aquí y luego llegamos aquí con el COVID, pero el COVID llegó tan rápido que la crisis fue así, pum, rapidísima. Y luego lo que hizo fue esto, ¿no? Ya estamos recuperándonos. Es decir, en el caso del COVID, estas fases inicial, media y tardía fueron mucho más duraderas, ¿no? Bueno, muy duraderas antes de que sucediera la crisis. Cuando pegó el COVID, la parte de crisis, que ya vimos que es la más corta, menos de un año, sucedió realmente en apenas unos meses, ¿no? Ahorita ya estamos viendo otra vez esta parte inicial. Recuerden que todos son ciclos, todos los ciclos son diferentes, pero todos se comportan de la misma manera. ¿De acuerdo? Por eso es que ahorita ya podríamos ver en los siguientes meses una presión inflacionista en crecimiento, que es la línea roja. ¿De acuerdo? Y este ciclo económico va a afectar directamente a los sectores. Los sectores se van a comportar diferente, de acuerdo a la fase del ciclo económico. Tenemos 10 sectores. Tenemos el ciclo de la energía, ¿no? Ajá, por ejemplo, las que son las petroleras, Chevron, ¿no? Por decir una. Shell, por decir otra. Tenemos la parte de los materiales, las constructoras, ¿no? Cemex, por ejemplo, también, que vende concreto, ¿no? ¿Cómo se llama? Cemento. Cemex vende cemento, ¿no? Entonces, Cemex va a entrar a la parte de los materiales. Tenemos el sector industrial, como la empresa química Dow Chemicals, por ejemplo. Tenemos también los productos no básicos, como son la parte de los automóviles, ¿no? Tesla, por ejemplo. Que Tesla es bien curioso, porque también podría entrar en la parte de la tecnología. Tenemos aquí también los productos de consumo básico, como sería Walmart, ¿no? P&G. Ajá. Tenemos el sector de la salud, como podría ser Pfizer, como podría ser Moderna. Tenemos los servicios financieros, JP Morgan, Bank of America, ¿no? Tenemos los servicios de tecnología, aquí vemos el ejemplo de Apple. Tenemos el servicio de telecomunicaciones, como podría ser Verizon. Ajá. Y finalmente tenemos servicios públicos, como podría ser, por ejemplo, Lockheed Martin, que es una empresa que se dedica a fabricar armamento para el, el, este, la Fuerza Militar de Estados Unidos. Ajá. De acuerdo, entonces, dentro de estos sectores podemos dividirlos también en cuatro tipos diferentes. Tenemos los sectores que van a ser defensivos, los sectores cíclicos, los sectores que son sensibles a las tasas de interés y los sectores que son sensibles al consumo. Podemos dividirlos de esta forma, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, dentro de los sectores defensivos, ¿cuál es su principal característica? Y aquí les anoté, el impacto de los cambios macroeconómicos son imperceptibles, perdón, imperceptibles o casi nada, ¿no? Muy pequeños. Por ejemplo, el sector del consumo básico. Alguien que me dé un ejemplo de una empresa que sea del sector del consumo básico, de que sea defensivo.
Pase lo que pase en los cambios macroeconómicos, no le va a suceder nada o casi nada al precio de esta acción. Ya hemos hablado de algunos Ah, pues ejemplos. Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, sí, exactamente. Walmart, P&G, ¿no? Pase lo que pase, pues todo el mundo tenemos que ir a Walmart, todo el mundo tenemos que comprar jabón a P&G, ¿no? Pase lo que pase, hay pues, mucha gente adicta a la Coca-Cola y pase lo que pase, siempre van a tener su Coca-Cola ahí en el refri, ¿no? Luego tenemos el sector cíclico. Y estas empresas que pertenecen a este sector van a estar impactados por los cambios macroeconómicos. Por ejemplo, Cemex, ¿no? Los de materiales y construcción. Cuando no hay mucha bonanza en el sector de las construcciones, ¿no? De los bienes raíces, etcétera, Cemex se va a ver impactado negativamente. Pero ¿qué pasó, por ejemplo? Últimamente se ha estado aprobando la ley de infraestructura de Biden. Esa ley de infraestructura obviamente beneficia a Cemex porque hay planes de construir nuevos edificios, nuevas carreteras, etcétera. Ajá, por eso es que estas empresas pertenecen al sector cíclico. Van a haber épocas cuando les va a ir mejor que en otras. Ujú. Tenemos aquí los sensibles a los tipos de tasas de interés. Estas son afectados cuando las tasas sufran cambios importantes como la energía, bancos y seguros. Ajá. ¿Qué pasa en época de economía expansiva, en política económica expansiva, cuando las tasas de interés están cercanas a cero? Pues los bancos no van a estar tan beneficiadas, ¿no? Porque no pueden cobrar tanto por sus créditos. Pero ¿qué pasa cuando las tasas aumentan? Los bancos van a ser los ganones porque van a poder incrementar las tasas de interés y así también cobrarle más a aquellas personas que pidan préstamos. Ajá. Finalmente tenemos los sectores que van a ser sensibles al consumo. Y dice, afectados por muchas variables como el tipo de cambio o tasas de interés como la industria automotriz y de manufactura. Cuando estalló el COVID, por ejemplo, ¿hubo consumo? Pues definitivamente no. Incluso peor que hubo crisis y el consumo estuvo peor que en una crisis normal, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un encierro. Es decir, el consumo se fue hasta el suelo. En ese caso, la industria automotriz se vio muy afectada. Seguramente vieron las noticias que había muchísimo inventario en coches usados, que ya ni sabían qué hacer con tantos coches usados, ¿no? Las empresas automotrices. Ajá. Entonces es bien importante conocer si a nosotros nos interesa invertir, por decir, en Chevron. ¿Cuándo tenemos nosotros que invertir en Chevron? Chevron entra dentro del sector de la energía. Y aquí vimos que el sector de la energía se ve beneficiado cuando aumenta la tasa de interés. Ajá. Y eso significa que ya pronto estas empresas de las petroleras, etcétera, todas esas empresas que entran a la parte de energía van a hacer una buena inversión en los años siguientes cuando las presiones inflacionistas vayan a pegar, ¿no? Es por eso que es importante conocer este ciclo económico. Y aquí vemos, les puse, dependiendo en qué fase nos encontremos del ciclo, cuáles son los sectores que van a estar más beneficiados. Por ejemplo, cuando inició el COVID, ¿no? Que vimos que la crisis duró apenas 1, 2 meses, 3 meses quizás, y luego empezó el crecimiento de nuevo. Cuando comenzó el crecimiento de nuevo, ¿quiénes fueron las empresas que más se vieron beneficiadas? Las bienes raíces, ¿no? Yo no pondría financiero aquí, me equivoqué. Pónganlo ahí como nota. Me equivoqué al hacer esta diapositiva. Financiero no va en inicial. Financiero va en estas últimas fases del ciclo, ¿de acuerdo? Como nota. Por ejemplo, consumo discrecional. Em, Amazon, ¿no? Mercado Libre. Fueron empresas que se vieron muy beneficiadas por el encierro. Tecnología, ¿no? Eso ya sabemos que fueron las más ganonas durante esa parte inicial del ciclo. Esta parte inicial que considero aún estamos dentro de esta parte inicial, pero pronto podríamos pasar a esta segunda fase que es mediana. El sector industrial también se vio beneficiado. Y aquí estuvo bien interesante lo que pasó con el COVID, porque generalmente en esta época inicial el sector de salud no es la beneficiada, no sale beneficiado. Sin embargo, fue particular esta crisis por el COVID, ¿no? Es decir, todas estas empresas como Moderna, Pfizer, se vieron muy beneficiadas por la vacuna que están vendiendo. Ajá. Productos básicos. Cuando es una época de bonanza económica, ¿a quién le va a interesar invertir en Walmart? Pues mejor invierto en Tesla, que se va a ver revalorizada muchísimo en esta etapa inicial. Mejor invierto en Apple. Mejor invierto en Bionano Genomics, ¿no? Que ya vimos cómo se vio beneficiada. O sea, nadie le va a interesar invertir en Costco ahorita, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cada fase del ciclo
tiene sus empresas, tiene sus sectores que van a ser beneficiadas y no beneficiados, ¿ok? En la parte media también pues tenemos como ahí un equilibrio, ¿no? Recuerden, aquí hay equilibrio. En la parte tardía, ajá, aquí otra vez yo les pondría el financiero aquí arriba, porque aumentan las tasas de interés, ajá, ¿de acuerdo? Y consumo de productos básicos. En esta parte, cuando ya empieza a haber presión inflacionista, pues ya nos va a empezar a interesar rotar nuestras inversiones hacia el sector defensivo, ¿no? Y obviamente, aquí en la parte de la crisis, todo para el sector defensivo, salud, servicios públicos, pase lo que pase, siempre va a haber, siempre la gente va a tener que invertir en su salud, ¿no? Servicios públicos, ¿no? Consumo de productos básicos. ¿Quiénes van a perder en la crisis? La tecnología y la informática. Los bienes raíces. ¿Quién va a estar comprando durante una época de crisis? Nadie va a estar comprando casas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos son eh, pues conceptos que hay que tener bien en cuenta para nuestro análisis fundamental cuantitativo. Y aquí les puse, rápidamente les comento, dos imágenes en donde podemos ver la frecuencia de meses con rendimiento positivo en la BMB en este caso. Vemos que marzo y octubre son los meses en donde generalmente en el 80% de los años se han visto plusvalías. Ajá. Es decir, todo es un ciclo, recuerden, ciclo, 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 ¿no? Siempre hay ciclos. Em, ok. Y aquí vemos lo mismo, rendimiento promedio mensual de los últimos 20 años. Ajá. Enero, el peor mes, ¿no? ¿Qué pasa en Navidad? Pues todo el mundo sale gastado y tiene que sacar sus inversiones en enero. Todo el mundo vende en enero. En agosto, ¿qué pasa en agosto en la bolsa? En agosto, pues es el verano, todo el mundo saca su dinero para salir de vacaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa en diciembre? Hay muchas ganancias en las empresas en diciembre por las compras de Navidad, por los regalos, etcétera, por las vacaciones. ¿De acuerdo? Es decir, vemos ciclos. En todo el tiempo todo el tiempo estamos viendo ciclos. ¿De acuerdo? Otra vez seguimos hablando de ciclos. Cuando nosotros vayamos a invertir en una empresa, hay que preguntarnos en qué parte del ciclo está esta empresa. Por ejemplo, Blockbuster, ¿no? Blockbuster llegó a este punto, ya estaba madura la empresa, pero en lugar de buscar ese renacimiento, ajá, de innovar, pues se vio en un declive y ahorita ya ni existe, ¿no? En cambio, Netflix sí buscó ese renacimiento y ahorita si hubiéramos invertido en Netflix en una etapa de nacimiento, seríamos millonarios. Ajá. ¿Tú invertirías en una etapa de nacimiento sabiendo que hay mucho riesgo? ¿O invertirías ya en una parte de madurez, cuando el riesgo disminuye? Pero siempre va a haber riesgo, ¿no? Siempre hay riesgo de que esa empresa vea su declive. Es por eso que siempre tienes que estar analizando tu acción, tu empresa, la empresa a la que quieres invertir, para saber cómo están sus perspectivas a futuro. ¿Crees que esa empresa con sus perspectivas a futuro vaya a tener un declive o un renacimiento? Ajá. Y aquí les puse una gráfica que ilustra muy bien para qué nos va a servir el análisis fundamental. Van a haber momentos en los que el precio de una acción se va a ver sobrevalorada. Por ejemplo, Albert Burla, ¿no? Cuando anunció Pfizer que ya tenía lista la vacuna. En este punto, ¿no? Que el precio de la acción se disparó, él decidió vender porque consideró que el precio de la acción de Pfizer estaba sobrevalorada. Obviamente queremos alejarnos de estos picos, ¿no? Cuando las acciones están sobrevaloradas, queremos alejarnos y no comprarlas. Caso contrario, cuando están underpriced, se me fue la palabra en español, Infra, ¿no? infravaloradas, gracias Miguel. Cuando las acciones están infravaloradas, esto lo vamos a poder determinar gracias a nuestro análisis fundamental, ya sea cualitativo o cuantitativo o ambos, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando como inversionistas. Esta parte, ¿de acuerdo? Este es le dicen el santo grial, lo que nosotros queremos saber cómo ubicar cuando están infravaloradas. De esta forma, nosotros vamos a tener un precio actual, ajá, y vamos a decir, bueno, pues el precio actual está aquí infravalorado, pero yo sé que el verdadero precio de la acción ahorita es este. Y por lo tanto, mi precio objetivo va a ser este. Cuando llegue a este precio, ese va a ser mi precio objetivo y voy a querer vender la acción. Entonces vamos a tener un precio actual y vamos a calcular nuestro precio objetivo con un análisis fundamental. Ajá. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos da GBM? Lo que les platicaba de la información adicional que nos va a mandar GBM a nosotros como clientes.
GBM nos va a estar mandando estos boletines mensuales en donde va a poner diferentes emisoras. Por ejemplo, aquí vemos Aeroméxico, ¿no? Y vamos a ver el ejemplo de Aeroméxico. Este boletín es de febrero de 2021. O sea, ya tiene, ¿no? En ese entonces, ¿qué es lo que decían las recomendaciones de GBM? Un analista decía compra, un analista decía mantén tu posición y tres analistas decían vende. Y aquí nos da los precios objetivos de los que les estoy hablando. ¿De acuerdo? El analista que es bullish decía que el precio objetivo máximo para la empresa era de 21 pesos. Por eso nos decía compren, ¿no? Los que nos decían mantener estaban más bien por un precio por aquí, ¿no? Entre 9.52 pesos y un peso. Y gracias a este mínimo de un peso, porque realmente las finanzas de Aeroméxico son muy malas en este momento por la pandemia, es por ello que tres analistas nos estaban diciendo vende esa acción, ni te le acerques, porque el riesgo es altísimo. Yo les preguntaría, ¿ustedes hubieran invertido en Aeroméxico si hubieran visto, por ejemplo, este precio objetivo máximo de 21 pesos? O sea, tienes una muy buena posibilidad de ganancia, ¿no? Pero también tienes una muy buena también posibilidad de pérdida. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y pues ahí otra vez regresamos a cuál es su perfil de inversionista. ¿Les gusta el riesgo o no les gusta el riesgo? ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya no nos va a dar tiempo el día de hoy, pero el día de mañana ya vamos a empezar con los números. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el análisis fundamental cuantitativo. Y gracias a estos números que están reportados en los estados financieros, ajá, vamos a realizar un análisis básico contable de los estados financieros. No nos vamos a meter a mucho detalle de que dónde sale el EBITDA, ¿no? El numerito de aquí, de dónde sale esto. No nos vamos a meter mucho en eso. Vamos a analizarlo de una forma superficial, pero práctica, desde un punto de vista de inversionista. Vamos a ver qué números tenemos que ver, en qué nos tenemos que fijar para buscar una buena inversión. Ajá. Vamos a analizar vamos a ver cómo analizar un balance general, vamos a ver cómo analizar un flujo de caja de efectivo y vamos a ver cómo analizar los estados de resultados. Lo que nosotros vamos a querer buscar dentro de estas empresas son ventajas competitivas a largo plazo. ¿De acuerdo? Porque recuerden, el análisis fundamental es el que vamos a estar utilizando para un swing trading y para un position trading. Ajá. Hablamos entonces de largo plazo sobre todo. Y bueno, eso ya lo veremos el día de mañana. No sé si tengan alguna duda de la clase de hoy o de cualquier cosa que me quieran preguntar de todo lo que hemos visto. ¿No hay ninguna duda, chicos? Todo claro. Perfecto. Bueno, pues si no hay ninguna duda, nos vemos el día de mañana, ¿va? L- Dale, Les recomiendo que mañana tomen muchas notas porque vamos a estar viendo muchos números para que no se les olviden. va, va que Sale. va.